Tal como se decía, estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y después de haber observado el paupérrimo estado espiritual del pueblo de Israel a causa de su incredulidad allí en el capítulo 14, 14, el cual nos muestra todos los matices de la indignidad humana ante los desafíos y eventos con sus circunstancias en las que se ven enfrentados. Y la sentencia es: toda carne es como la hierba. Es decir, en otras palabras sencillas, el hombre fracasa, el hombre todo lo arruina, el hombre todo lo echa a perder. Pero quedamos maravillados y asombrados ante la gracia divina, que con toda su eficacia, así como el rocío de la mañana, que hace su obra en un completo silencio, y antes que nosotros nos demos cuenta, Él ya se ha retirado, dejando una estela de aroma y una frescura con su fragancia, así como aquel destacado pintor o escultor que no necesita estampar su nombre en su obra, pues basta el pincel y su cincel. Tal es la gracia de Dios. Vemos en el capítulo 15 que hemos considerado anteriormente que en todas las ofrendas vemos tipológicamente a Cristo, el Salvador del hombre, el cual ha entrado en la escena del desarrollo de los eventos humanos. En él todo está infaliblemente asegurado, primero para la gloria de Dios y segundo para la eterna bendición del hombre. Dios se retrae a sus consejos eternos y desde allí mira hacia adelante en el tiempo y mira hacia su pueblo amado, el cual un día ofrecerá aquellas ofrendas de justicia, donde pagará sus votos al tiempo en el cual los goces de su reino llenarán para siempre sus corazones. Esta es la mirada de Dios hacia su pueblo amado. Una mirada que dispensacionalmente se cumplirá en un futuro no muy lejano, donde podemos observar a Israel del futuro en el reino, dentro del cual el extranjero toma su lugar. Como vosotros, así será extranjero, así será el extranjero, leíamos, y añade el texto, delante de Jehová. Déjeme decir, apreciados hermanos, que el Israel del día de hoy, como hemos dicho antes, tiene muy poco que ver tanto con las ofrendas como con el extranjero. Y escatológicamente, esto nos indica que aún estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Bueno, en el capítulo que estudiamos en nuestro estudio anterior, el 15, tenemos las instrucciones de esas ofrendas que aparecen en nuestro capítulo. Primero, aquellos pecados por yerros y aquellos pecados que son con mano altiva. Todas estas ofrendas son provistas ampliamente según la bondad y la misericordia de Dios, tipificando en ellas la muerte de Cristo bajo sus dos grandes aspectos. El primer aspecto en cuanto a Dios y el segundo aspecto en cuanto a toda la necesidad del hombre. En cada una de estas ofrendas, las cuales hemos estudiado en el libro de Levítico en su oportunidad, manifiestan el valor, la fragancia y la eficacia como el mérito infinito de la obra de Cristo en esa cruz del Calvario. Nuestro capítulo anterior, entonces, termina con una notable instrucción para el judío piadoso. Se trata de aquel cordón de Cardeno, es decir, aquel cordón azul, ordenado para ser un memorial celeste, el cual estaba sujeto a la falda de los vestidos, con el fin de que la palabra de Dios pudiera ser siempre traída a la memoria, tanto en sus pensamientos como en sus corazones. Esta es la consideración más tierna y sublime de aquel que es el Dios de toda gracia. Todas las veces que un israelita fijaba su mirada sobre el cordón de Cardeno, el cordón azul, debía pensar en Jehová, su Dios, y mostrar una sincera obediencia a sus preceptos y estatutos. Qué gran lección para nosotros tenemos aquí, apreciados hermanos. Hoy tenemos aquel cordón de Cardeno en forma escrita,
para poder apreciar de igual manera los preceptos del Señor. Teniendo en cuenta entonces este cuadro sublime, vamos a considerar ahora el capítulo 16 y observaremos allí las lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra inspirada. Vamos a volver a leer el capítulo 16 para recordarlo y poder analizar este capítulo. La palabra del Señor dice así: y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y Jon, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él lo llegará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Basteos esto, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Y es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y tú, todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegad delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos sahumerio y pusiéronse a la puerta del tabernáculo del testimonio con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y consumidlos de un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Y airearte tú contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación diciendo: apartaos de en derredor de la tierra de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartáronse de las tiendas de Coré y de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés:
En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, y si fueren ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere una nueva cosa y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Texto. Y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el samuerio. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo de Aarón sacerdote, que tome los incensarios en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos pecadores contra sus almas, y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de metal con que los quemados habían ofrecido y extendiéronlos para cubrir el altar. En recuerdo a los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la simiente de Aarón llegue a ofrecer sahumerio delante de Jehová, porque no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que, como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone el fuego del altar y sobre él pon perfume y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido delante de la faz de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Púsose entre los muertos y vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. Después se volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. Que el Señor bendiga su palabra. Qué capítulo, apreciados hermanos. Qué capítulo tenemos aquí ante nuestros ojos. La verdad es que el capítulo que acabamos de leer puede ser considerado como una digresión, es decir, una desviación en la historia de la vida de Israel. Ya habíamos observado una pequeña desviación en el corto párrafo del capítulo anterior, de aquel hombre que había profanado el sabbat en el día de reposo. Y a pesar de todo, lo que el hombre en su indignidad y rebeldía e inconsciencia puede expresar, cuyos aspectos son totalmente indignos, humillantes ante la mirada divina, nos hemos maravillado ante la gracia del Dios bendito, que nos transporta al porvenir y que a pesar de toda la locura, murmuración, aún así manifiesta que Israel poseerá la tierra de Canaán y ofrecerá sacrificios de justicia y cánticos de alabanza al Dios de su salvación. Y ante esa gracia bendita de Dios de toda gracia, hemos visto a Jehová pasar por alto la incredulidad y la desobediencia de su pueblo amado, proveyendo las ofrendas y sacrificios necesarios.
anticipando así el pleno y final cumplimiento de su eterno designio y la realización de sus promesas a sus siervos amados, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero en este capítulo 16 continúa la historia del desierto, triste y humillante en cuanto al hombre, pero brillante y bendita desde el punto de vista de la longanimidad divina, la inagotable paciencia y la gracia ilimitada de Dios. Estas son las dos grandes lecciones que nos deja el desierto. En ella vemos lo que el hombre es, pero también vemos lo que es Dios. Estas dos cosas se ven juntas, la una y la otra, en las páginas de nuestro libro que estamos estudiando. Así, tenemos en el capítulo 14 que se nos cuenta o que se nos da cuenta del hombre y sus caminos. En el capítulo 15 vemos a Dios y sus caminos. Y ahora en el capítulo 16 vemos a Dios, volvemos a ver al hombre y sus caminos. Fíjese que la lectura del texto 1 al 3 de este capítulo 16, aquí encontramos lo que se llama la rebelión de Coré. Dice, y Coré, hijo de Ishá, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y Jón, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basteo porque toda la congregación, todos ellos santos, en medio de ellos está Jehová, y acusaron, ¿por qué pues os levantáis vosotros, a Moisés y Aarón, sobre la congregación de Jehová? Aquí tenemos la rebelión de Coré. Fíjese que llama la atención, apreciados hermanos, no vamos a entrar en detalle en el estudio de hoy, pero lo vamos a dejar como un punto de importancia. La verdad que el nombre hebraico de Coré es Coraj y significa depilar, es decir, Coraj, Coré, significa uno que es lampiño. Lo vamos a dejar ahí para considerarlo más adelante, esta interesante característica del personaje Coré. Bueno, aquí llegamos a la solemne historia de lo que el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Judas, llama la contradicción de Coré. La rebelión se atribuye a Coré porque era el jefe religioso de la misma. Parece que poseía una autoridad suficiente para reunir alrededor un gran número de hombres influyentes, príncipes, hombres llamados al consejo, hombres de renombre. En otras palabras, era una rebelión formidable y seria, la cual hacemos muy bien examinar su origen y su carácter moral. Es siempre un momento muy crítico en la historia de toda congregación en que todo aquel que se pone de manifiesto un espíritu de lealtad, ¿verdad? Puesto que de no ser reprimido en regla, resultaría sin ninguna duda en la más desastrosa consecuencia. En toda congregación hay elementos de oposición. Basta un espíritu turbulento y dominador para obrar sobre tales elementos y convertir en un incendio devorador el fuego que ardía en forma oculta. Hay siempre centenares y aún millares de individuos dispuestos a agruparse alrededor del estandarte de una revuelta. Pero fíjense, apreciados hermanos, Satán no echará mano a ningún primer advenedizo como instrumento para tal obra, de ninguna manera. Necesita para ello de un hombre astuto, diestro y enérgico, de un hombre de fuerzas en su carácter y carnal en sus actitudes, de influencia sobre el ánimo de sus semejantes. Y además, este hombre debe tener una voluntad de hierro para proseguir en sus proyectos.
Cierto es, apreciados hermanos, que Satán reviste de tales características a aquellos que emplea para esta empresa, el echar a perder la viña del Señor. Es la cizaña, ¿verdad?, que está junto al trigo. Esa cizaña que está junto al trigo, la cual nos habla la parábola allá en Mateo capítulo 13. La palanca más segura de que se disponen para sublevar a las masas es la cuestión de los derechos y su libertad. Si logran persuadir a los miembros de una congregación que su libertad está amenazada o que sus derechos son infringidos, entonces ahí está el caldo de cultivo. Estaremos seguros que van a reunir alrededor de ellos un gran número de espíritus inquietos y de causar un gran daño. Tal fue el caso de Coré y sus participantes. Trataron de convencer a la congregación que Moisés y Aarón obraban como amos con sus hermanos, mermando sus derechos y sus privilegios como miembros de una santa asamblea, en el cual, según su criterio, todos estaban a un mismo nivel y donde todos tenían los mismos derechos. Que dice la Escritura, basteos, decía Coré. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Tal era la acusación fundamental contra el hombre más manso de la tierra, Moisés. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué cosa era la que Moisés había hecho? Este servidor amado era una persona imparcial, lejos de apropiarse de dignidades y responsabilidades. Se había mostrado siempre más dispuesto a rehusarlas cuando le fueron ofrecidas. No olvidemos sus palabras hacia Josué. ¿Tienes tú celos de mí?, le dijo. Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuera profeta. Ojalá que él pusiera su espíritu sobre ellos, sobre todo el pueblo de Jehová. Ese era Moisés. Es Dios el que llama y prepara a un hombre para la obra. Y si llena un vaso para un servicio especial, ¿por qué entonces censurar el don divino y el nombramiento divino? Como dice la Escritura, no puede el hombre recibir algo si no le fuese dado del cielo. Eso está en Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3. Ahora entonces, es inútil pues que un hombre pretenda ser o tener tal cosa en medio de la congregación. Tal pretensión le guiará al aniquilamiento, tarde o temprano. Los ambiciosos serán devueltos al lugar que les corresponde y solo subsistirá lo que es de Dios. Coré y su banda disputaban entonces contra Dios, no contra Moisés y Aarón. Estos habían sido llamados por Dios a ocupar cierto sitio y a cumplir determinada obra. Pues no fueron ellos los que habían aspirado a tal cargo o que ellos habían encargado de aquella obra, habían sido consagrados por Dios. Esto hubiese debido resolver la situación y debió resolverla para todos, excepto para los rebeldes turbulentos y ocupados de sí mismos, que procuraban perjudicar a los verdaderos siervos de Dios con el fin de elevarse a sí mismos. Esa es la cosa. Más sensata procurar ocupar la posición o hacer la obra de otra. Perdón, esta es la cosa más insensata, el procurar ocupar la posición o hacer la obra de otro. Así lo hemos estudiado en nuestro capítulo 3 y 4 de nuestro libro. Coré tenía su obra y Moisés la suya también. ¿Por qué el uno envidiaba al otro? Tenemos, fíjese, una enseñanza verdaderamente clara, muy clara allí en 1 Corintios, el capítulo 12. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 12, y leeremos algunos textos.
desde el texto 14 al texto 18. La palabra del Señor dice así: pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Mire qué interesante la conclusión de la Sagrada Escritura. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Aquí se encuentra la única verdadera fuente del ministerio en la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Dios ha colocado los miembros. No es un hombre que nombra a otro, no es un hombre que se nombra a sí mismo, es Dios quien coloca los miembros para su servicio. Fíjense, apreciados hermanos, la actitud de un verdadero siervo del Señor cuando, cuando vemos a Moisés, el verdadero siervo de Dios, que oyó las palabras sediciosas de Coré y su banda. ¿Qué dice la Escritura? Echóse sobre su rostro. Mire lo que dice Números desde el capítulo 4, acá volvamos a nuestro capítulo, del 4 al texto 7. Y cómo lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, y el santo harálo llegar así. Y al que él escogiere, él lo llegará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos saumerio delante de Jehová mañana. Y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Basteo esto, hijo de Leví. Esto es lo que hace un verdadero siervo del Señor. Pone todo asunto en las buenas manos divinas. Moisés aquí pone en primera línea los derechos de Jehová. Jehová mostrará, Jehová escogerá. No dice una palabra de sí mismo, ni de Aarón, que es el sumo sacerdote. Todo negocio descansa sobre el mandamiento y la selección que ha hecho Jehová. Los 250 rebeldes son colocados cara a cara con el Dios vivo y verdadero, son llamados a aparecer en su presencia con sus incensarios en manos, a fin de que toda cuestión sea examinada y resuelta definitivamente. Moisés deseaba que ambas partes fuesen citadas delante de Dios para que él juzgara y resolviera las diferencias. Esta es la verdadera sabiduría. Esta es la verdadera humildad espiritual. Es triste cuando escenas se ven, o estas escenas se ven entre el pueblo de Dios. Pero déjenme decirle, apreciados hermanos, que ellas han ocurrido, ocurren, y de seguro que ocurrirán una y otra vez. Fíjense que del texto 8 al texto 11 de nuestro capítulo de estudio, nos revela la verdadera causa de la rebelión de Coré. Leámoslo nuevamente para poder recordar. Texto 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios, el Dios de Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Aquí se nos descubre la verdadera causa de esta terrible conspiración. Observemos.
Observemos al hombre que provoca todo esto y el objeto, es decir, el propósito que él se proponía. Pero podríamos preguntarnos, ¿quién era pues Coré? Fíjese que Coré era un levita, que como tal fue llamado a servir y enseñar. Que dice Deuteronomio capítulo 33, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Es decir, Coré fue llamado para servir y enseñar en medio del pueblo de Israel. Y dice el texto 9, aquí el capítulo, Moisés lo dijo, aquí en el capítulo 16, el texto 9, el Dios de Israel os ha apartado de la congregación de Israel, haciéndoos llegar así para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles. Ese era el servicio. Para eso fue apartado Coré por Dios, fue para servir y enseñar. Tal era Coré y tal era la esfera de su actividad. Pero ¿a qué aspiraba? Aspiraba al sacerdocio. Fíjese que para un observador neófito podría pasar por alto que Coré buscara algo para sí. Parecía más bien defender los derechos de toda la asamblea allí. Pero Moisés, con un claro discernimiento espiritual de un verdadero siervo de Dios, he allí la característica de un verdadero siervo de Dios. ¿Cuál es? Su discernimiento espiritual en medio de la congregación. El discernimiento espiritual que tuvo Moisés arranca la careta de este hombre y demuestra que con un pretexto plausible aspiraba audazmente al sacerdocio. Esto ha de terminar entonces inevitablemente en una decepción y en una tremenda vergüenza. La verdad, apreciados hermanos, lo mejor para cada uno de nosotros es ser hallado ocupando su puesto señalado y ocupando su obra determinada. Cuanto más humilde, sosegada y sencilla se realice, tendrá el brillo de la aprobación celestial. Pues bien, Coré no había aprendido este principio tan sencillo y tan saludable. Descontento de su posición y de su servicio divinamente asignado, aspiraba a algo más. Aspiraba a algo que en ningún modo le correspondía. Aspiraba al sacerdocio. Su pecado entonces era el de rebelión contra el sumo sacerdote de Dios. Por lo tanto, era una rebelión contra Dios mismo. De allí que se determina la contradicción de Coré. Fíjese que tenemos otra lectura interesante allá en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Y en sus textos 15, 16, mire lo que dice la palabra del Señor. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Todo esto es muy claro, apreciados hermanos. El Señor es el que otorga los dones espirituales en medio del pueblo de Dios, tales como el de evangelista, el de pastor, el de profeta, el de doctor, entiéndase como enseñador. La sola posesión de estos dones dados por el Señor basta para ser ministros, sin ninguna adición alguna, tal como lo estudiamos en su oportunidad en los dones espirituales de Cristo, que sería muy provechoso volver a repasar, ¿verdad? Y es notable la expresión inspirada de la Escritura cuando el apóstol expresa: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora, fíjese que hay una diferencia capital entre el ministerio, es decir, el servicio, y el sacerdocio. Coré no aspiraba a ser ministro, ya lo era. Él aspiraba a ser un sacerdote y esto no podía hacerlo.
La institución del sacerdocio era concedida a Aarón y sus hijos. Aarón era el tipo de nuestro gran pontífice que subió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, donde los cielos son la esfera de su ministerio, donde el tabernáculo era tan solo una sombra de aquellos bienes celestiales venideros, el cual Aarón ministraba como un sacerdote arónico. Ahora, en el día de hoy, bajo esta dispensación de la gracia, todo creyente en Cristo es un sacerdote y somos llamados a ejercer y ofrecer los sacrificios espirituales de alabanza y adoración, fruto de labios que confiesen su nombre, tal como lo expresa ya la epístola a los Hebreos en su capítulo 13. Tal es el sacerdocio cristiano. Pero podríamos preguntarnos ante la luz de este tremendo capítulo inspirado de Levítico capítulo 16, ¿cuáles son los verdaderos culpables del pecado de Coré en el día de hoy? Los que buscan ejercer algún don, sea cual fuere. Los que buscan ejercer algún don sin tenerlo, sea cual fuere. Los que buscan ejercer un ministerio o se atribuyen a algún oficio sacerdotal. Esto, apreciados hermanos, solo puede responderse a la luz de la palabra de Dios. Fíjese que el resto del capítulo 16 que hemos considerado, que estamos considerando en nuestro estudio en esta noche, ofrece un cuadro muy emocionante del juicio de Dios ejecutado sobre Coré y los suyos. Jehová resolvió bien pronto la cuestión suscitada por aquellos hombres rebeldes. Si Coré y los que con él estaban hubiesen sido humildes, sumisos a Dios, contentos en la posición que Dios los había señalado, hubieran sido honrados por Dios y se hubieran cumplido aquellas palabras escritas en el primer libro de Samuel: yo honraré a los que me honran. Y no hubieran llenado el corazón de sus hermanos de espanto y luto. Quisieron ser algo no siendo nada. En el gobierno moral de Dios, la destrucción sigue inevitablemente al orgullo. Qué elección, apreciados hermanos, qué elección tenemos aquí. Con la ayuda del Señor, apreciados hermanos, seguiremos profundizando y escudriñando este precioso libro, el libro de Números. Que el Señor bendiga su palabra